vídeo de nuestro curso de programación y bases de datos. Este vídeo ha tardado un poquito en salir, nos hemos retrasado bastante, hemos estado muy liados este año con trabajo y con familia y bueno, no hemos encontrado demasiado tiempo para hacer otro nuevo vídeo. Que sepáis que seguimos aquí, seguimos trabajando. Puede que los vídeos tarden en salir, pero que sepáis que nuestra idea es acabar y completar este curso de programación en base de datos y sacar vídeos de otras temáticas de programación que puedan interesar. Seguimos aquí trabajando, aunque tardemos mucho, y no hemos abandonado ni tenemos pensado hacerlo. Bueno, siguiendo la progresión de nuestro curso, ya hemos visto al completo todas las herramientas que vamos a utilizar, como base de datos PostgreSQL, pgadmin, pgmodeler y NetBeans. Ya los hemos visto en vídeos anteriores. Y ahora vamos a empezar ya a programar, a hacer cosas. Evidentemente, antes de empezar a programar, pues tenemos que ver esas herramientas de programación que vamos a usar y que comentamos en el vídeo de introducción, como son Hibernate o Hibernate, como lo queráis pronunciar. A mí me da lo mismo uno que otro. Y Primefaces o Primefaces, igualmente. La pronunciación puede ser anglófona o española o castellana. Entonces vamos a empezar por Hibernate. Es la primera parte de este vídeo. Hibernate es un mundo increíblemente grande y complejo. Aquí tenemos la página de Hibernate. Como ya os hemos dicho muchas veces, siempre que busquéis información, iros a la página oficial. Aunque esté en inglés, bueno, el inglés es un requisito que para trabajar en informática no queda más remedio que poseer y trabajar. La información siempre en la página original, y aquí podemos encontrar, pues, dentro de lo que es Hibernate ORM, que aquí lo dice, persistencia de Java para bases de datos relacionales, que es sobre lo que vamos a trabajar. Aquí tenéis toda la información aquí en documentación de cómo funciona Hibernate. Hibernate es inmenso, es decir, podríamos grabar 50 vídeos de una hora y no veríamos nada más que la mitad de lo que se puede hacer o de lo que contiene Hibernate. Entonces, bueno, como no es el propósito de esta serie de vídeos entrar en absoluta profundidad, lo que vamos a hacer es ver las cosas básicas para empezar a trabajar con Hibernate y los posibles problemas o trampas, como yo las llamo, que nos vamos a encontrar a la hora de programar. Porque muchas veces todos los programas, pues ya sabéis que tienen, no es que tengan bugs, pero tienen particularidades y que no funcionan como deberían o como quisiéramos. Entonces te enfrentas a problemas que no sabes cómo solucionar. Aquí os vamos a enseñar los problemas más clásicos y básicos para que no, cuando empecéis a hacer cositas, no frustréis ni volváis locos. Luego, según avancéis, os encontraréis más y cada vez más complejas y bueno, pues tendréis que lidiar con ellas. La última versión que hay de Hibernate es esta, la 4.3.10 final, y aquí pues tenéis toda la documentación relativa. Como veis, es una cosita importante y compleja. Entonces no vamos a verlo todo, ni muchísimo menos, que más quisiéramos, pero sería una tarea exageradamente grande. Bueno, vamos a trabajar con Hibernate y para hacer este inicio de Hibernate vamos a trabajar sobre este modelo de entidad-relación que hicimos ya en un curso, en un vídeo anterior, que es el de la famosa ferretería. Definimos este modelo y generamos la base de datos acorde a este modelo. Vamos a verla porque creo que la llegamos a generar y la tenemos aquí. Efectivamente, aquí tenemos la base de datos de almacén con el esquema ferretería, sus tablas y aquí sus secuencias, sus tablas que tienen las tablas básicas, cliente, fabricante, tornillo perdón, y la tabla que se generaba en la relación MAN entre tornillo y cliente. ¿Vale? Bien, pues vamos a trabajar sobre esto. Vamos a ponernos en NetBeans. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro primer vídeo? Vamos a hacer un pequeño programa que acceda a esta base de datos y haga alguna cosilla con ella, pero lo vamos a hacer en dos versiones. Una versión tradicional sin Hibernate y una versión Hibernate. Más que nada para que veáis la diferencia y lo que supone trabajar con Hibernate. El ahorro de trabajo tan enorme que puede suponer. Hombre, en esta base de datos, que es muy sencilla, que tiene dos tablas y una relación, pues básicamente nos va a ahorrar poco tiempo, pero cuando estás trabajando con un modelo inmenso con cientos de tablas
y cientos de relaciones, el ahorro de trabajo, vamos, es brutal. En este caso es un ejemplo muy sencillo, pero aún así veréis que nos ahorramos tiempo y trabajo. Luego extrapoláis ya a una base de datos más grande y os daréis cuenta. Entonces vamos a hacer eso. Vamos aquí en NetBeans. Aquí solo tenemos nuestro famoso Hola Mundo que hicimos también cuando vimos NetBeans. Vamos a desarrollar una aplicación que será ferretería o almacén o que lo queramos llevar en dos versiones, con y sin Hibernate, para que veamos las diferencias. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Bien, vamos a empezar a trabajar sobre estas dos aplicaciones que queremos hacer, una con Hibernate y otra sin Hibernate. Bien, bueno, esto me da pie a comentaros una cosa curiosa. Ha habido mucha gente que a mí me ha dicho en algún momento que Hibernate no se podía usar nada más que con aplicaciones web de Java. Y yo he dicho, pues no, eso no es cierto, eso es un error. Y es un error que viene inducido por culpa de NetBeans. Porque tú en NetBeans, cuando vas a crear un nuevo proyecto y seleccionas un proyecto web, vamos a que lo veáis, le ponemos un nombre cualquiera, prueba, siguiente, veis aquí en los frameworks nos permite seleccionar Hibernate y eliges una conexión y te genera la configuración automáticamente y la conexión a esa base de datos. Mientras que cuando tú estás haciendo una aplicación de Java normal, ya no hay más opciones. Finalizar y nos crea el proyecto y ya está. Pero se puede incluir perfectamente Hibernate y configurarlo y trabajar con él. Yo no sé por qué el asistente de web lo trae, pero el asistente de aplicación normal no trae esa opción. Pero que sepáis que se puede. Hay gente que por culpa de este asistente en NetBeans se piensa que no se puede hacer, pero sí se puede hacer perfectamente. Y veremos ahora cómo se hace. Bien, lo primero es comprobar que tenemos conexión con la base de datos y está funcionando. Esta conexión ya la establecimos en un vídeo anterior, en el de NetBeans, cuando vimos NetBeans creo que lo hicimos. Y vamos a conectar y vamos a ver que todo está correcto y funcionando. Conectamos, nos sale el esquema ferretería y sus tablas. Las 3 tablas creadas por nosotros más la de la relación. Y aquí vemos los campos de cada tabla, su índices y su clave foránea aquí, en este caso. Bien, esto está correcto. Vale, pues vámonos aquí ya a proyectos y vamos a empezar creando la aplicación que va a funcionar sin Hibernate. Entonces vamos a nuevo proyecto, elegimos aplicación Java normal y va a ser ferretería, por ejemplo, clásico, sin Hibernate. Vale. Nos crea aquí la aplicación y nos crea por defecto la clase ferretería clásico, que es la clase de inicio de la ejecución de la aplicación con su main y sus argumentos. Lo dejamos aquí de momento, ahora no lo vamos a tocar, lo haremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que trasladar aquí a nuestra aplicación todos los datos correspondientes a estas tablas. Haremos una clase por cada tabla, generaremos tantos atributos como campos tiene cada tabla y añadiremos. Tenemos aquí el caso curioso de la relación MN que genera una tabla independiente que podemos generarnos una clase o no. Esto es algo ya que es decisión personal. Realmente esta tabla lo único que contiene, si la miramos aquí, son dos campos que relacionan el identificador del tornillo con el identificador del cliente. Acordaros que esta relación la establecimos para poder tener controlado para cada cliente los productos que compraba, los tornillos. Entonces, bueno, es una clase, una tabla sencilla que no tenemos por qué trasladar al modelo de nuestro proyecto. Es una cuestión de elección. Bueno, volvemos aquí, vamos a generar, hemos dicho, una clase por cada tabla. Lo hemos comentado varias veces y insistimos una vez más, hay que ser organizados, organizar nuestros proyectos de forma de que sea sencillo encontrar cada cosa y saber dónde está. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos gusta crear aquí un nuevo paquete Java que se llama
clases DB. Va a contener las clases de la base de datos. Y aquí pues creamos una nueva clase Java por cada tabla de la base de datos. Por ejemplo, empezamos con tornillo. Bien, tenemos tornillo y ahora tenemos que definir un atributo por cada campo. Bien, aquí me he equivocado al teclear, pero bueno. Bien, este será el ID de la tabla, contendrá el ID de cada registro, que es de tipo entero, que se corresponde con los serial que generamos, acordáis aquí en el modelo. Tenemos ID de tornillo, que es un serial no es ni más ni menos, acordaros que lo comentamos, que es un entero que se asocia a una secuencia. En el caso de Java hay que encontrar una correspondencia entre los tipos de datos de la base de datos y los tipos de datos de Java. Bien, seguimos. Tenemos el ID del tornillo. Ahora el siguiente campo es cabeza, pues seguimos con lo mismo. Cabeza era un tipo un varchar, pues tendremos que poner un string, por ejemplo. Bien, cabeza. Luego viene cuello, que era un entero. Luego tenemos diámetro, que también era otro entero. El tipo de la rosca, que era otro varchar. Tipo rosca tenemos el paso, que era un small in, un entero pequeño. La longitud que tenía el tornillo, que era otro entero. Y luego ya, vamos a verlo para lo que lo veáis. Yo es que me lo he impreso y lo tengo aquí, porque si no es muy difícil. Tenemos aquí relacionado con tornillo el ID del fabricante, porque teníamos una relación de fabricante a tornillo 1 a n. Y entonces tenemos por un lado el ID del fabricante, este atributo aquí, y el código. El código venía porque en la relación habíamos puesto un código, que era el código que asignaba al fabricante cada tornillo. Entonces, al ser una relación 1n, este atributo de la relación viajaba a esta tabla. Entonces, pues tenemos que definir estos dos atributos que nos quedan: el ID de fabricante y el código. El ID del fabricante y el código. Que el código que era un varchar, entonces. Bien, ya tenemos todos los atributos de la clase creado. Ahora tenemos que crear los getter y setter, que eso, bueno, eso ya es un poquito más fácil porque NetBeans nos facilita esa posibilidad. Si no, sería un poco pesado el escribirse todo este código tan simple para estos atributos. Y vamos a generarnos también pues un constructor para esta clase, evidentemente, que también nos lo permite hacer NetBeans. Y bueno, vamos a seleccionar todos los valores. Ya sabéis, aquí se puede seleccionar los que se quieran para añadirlos al constructor de la clase. Aquí los generamos todos. Bien, ya tenemos la clase tornillo, la tenemos completa. Es rápido, pero ya habéis visto que hemos tardado un poquito. Imaginaros una tabla con 200 o 300 campos y andar tecleándose toda esa historia. Bien, guardamos tornillo y ahora vamos a generar el siguiente, que va a ser cliente, por ejemplo. Bien, en cliente más de lo mismo. Tenemos el ID de cliente. Tenemos el nombre.
dirección teléfono. Bien, el teléfono era de un carácter de 9, pero bueno, lo trasladamos aquí. Todos estos datos se trasladan como string. El fax. ¿Qué más tenemos? El email y el contacto. Nombre de contacto. Vale, ya tenemos todos los atributos. Hacemos lo mismo que en la otra tabla, que en la otra clase. Vamos, insertamos el código de getter and setter de todo y el constructor. Y lo marcamos todo. Vale, ya tenemos otra clase más. Y ahora nos queda la clase fabricante. Y igual con todos los atributos. Tenemos igual nombre, dirección, teléfono, bueno, para ahorrarnos un poco de trabajo vamos a copiar esto, porque si no, teléfono, fax, email y contacto, es muy parecido a cliente. Bien, y lo mismo, getter y setter. Y constructor. Y ya tenemos las tres clases. Estaréis pensando, vaya coñazo y vaya pérdida de tiempo meter en el vídeo todo esto. No lo podíamos haber ahorrado porque ya lo teníamos escrito, pero esto es para que veáis lo que se tarda simplemente con 3 tablas de 6 o 7 campos, que son una miseria, como se tarda un ratillo en generar todo esto. Esto es para luego para comparar cuando hagamos la versión Hibernate. Por eso hemos incluido en el vídeo esta lata de generar las clases. Vale, tenemos las clases y ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tendremos que construirnos algún método para realizar la conexión con la base de datos, lo que son los DAO, normalmente se suelen llamar DAO, Data Access Objects, y hacer la conexión y ejecutar nuestras sentencias SQL. Pues vamos a esa segunda parte de generar la conexión y realizar la ejecución de algunas sentencias SQL, ¿vale? Vamos a empezar por crearnos un nuevo paquete, que por ejemplo podemos llamar DAO, por Data Access Object. Bien, y vamos a meter en este paquete todas las clases necesarias para realizar la conexión con la base de datos y ejecutar nuestras sentencias SQL. Entonces el primero que vamos a generar va a ser la clase de conexión con la base de datos. Nos creamos una nueva clase que la vamos a llamar conexión. Bien, aquí vamos a establecer la conexión. ¿Cómo hacemos la conexión con la base de datos? Bueno, pues lo vamos a ver. Primero definimos un atributo de tipo connection que se va a llamar, por ejemplo, C, y lo inicializamos a null. Vale.
Bueno, aquí se nos salta la bombillita famosa de NetBeans diciendo pues que tenemos que hacer importar una clase de Java. Bien, hacemos ese import y ya tenemos aquí este atributo. Bien, para este atributo vamos a definir los getter y los setter adecuados. Bueno, nos suele quitar la bombillita porque me falta el punto y coma, que se me ha ido. Bien, insertamos los getter and setter correspondientes. Bien, para poder acceder desde el exterior a esta conexión que vamos a generar aquí. Y ahora vamos a crear un método que va a realizar la conexión propiamente dicho. Va a ser un método público porque lo vamos a llamar desde otras partes, que se va a llamar conexión como la propia clase. No va a tener ningún parámetro de entrada. Bien, vamos a definir qué contiene. Bueno, pues vamos a hacer siempre un try and catch, porque siempre que hacemos una cosa que es un poco delicada hay que proteger, no hagamos alguna cosa que salte un error y nos paralice la aplicación de mala manera. Bien, vamos a ponerlo ya todo para dejar la estructura ya lista. Bien, tenemos aquí todo. Aquí, aunque nos sale aquí la bombillita famosa, no le hacemos mucho caso. Bueno, vamos a acabarlo bien para que quede bien hecho y ya no nos da ningún error. Y aquí ponemos aquí la excepción, vale, que vamos a capturar en caso de error. Con el catch capturamos esa excepción que se ha producido en la ejecución para luego, pues, por ejemplo, imprimir los datos correspondientes para poder depurar si se ha producido un error, qué tipo de error se nos ha disparado. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente con class. Aquí vamos a averiguar si está cargado correctamente el driver de Postgres. Vale. Esto es simplemente por precaución, aunque se supone el driver lo hemos incluido en la aplicación, pero hay que asegurarse de que lo cargamos. Entonces ahora vamos a dar un valor a ese valor de C que hemos creado conexión y vamos a realizar la conexión propiamente dicho, que se hace con la clase driver manager. Bueno, esto no lo voy a explicar en detalle porque ya esto es una cosa que como vamos a usar Hibernate, pues no tiene mucho sentido explicaros en detalle las clases y las cosas que se usan aquí. Esto es una cosa que se usaba antiguamente un montón, porque todos los accesos a base de datos se hacían más o menos por este sistema, pero que hoy en día está en desuso, ¿vale? Dentro de Driver Manager tenemos que hacer Get Connection. Tenemos varias opciones para Get Connection. Vamos a usar la primera, la que nos permite, como veis aquí los parámetros, introducir una URL, que es la dirección de la base de datos, un usuario y una contraseña, y nos devuelve una conexión. Vale. Lo primero es establecer la dirección de la base de datos. ¿Cómo se hace esto aquí? Esto es una convención de direcciones para bases de datos que se ha usado siempre. Es algo parecido a las direcciones que se pone en el navegador para las URL para HTTP. En este caso es JDBC, que es el driver JDBC, PostgreSQL. Cuidado al teclear porque PostgreSQL, porque nos podemos equivocar y si nos equivocamos en cualquier cosa no nos va a funcionar, ¿vale? PostgreSQL. // la dirección de donde se ubica el servidor. En este caso vamos a poner localhost, el puerto 5432 barra y el nombre de la base de datos, que creo recordar, no estoy muy seguro, que era almacén. Efectivamente, aquí tenemos almacén. Pues venga. Bien, ahí tenemos la dirección para que se localice correctamente la base de datos. Me falta aquí un punto y coma. Y ahora tenemos que poner, como no, el usuario y la contraseña.
usuario era Postgres y la contraseña era la misma, creo recordar, la que vosotros tengáis puesto. Vale, con todo esto ya realizaríamos una conexión con la base de datos. Ahora solo queda poner, pues por ejemplo, pues que nos salga por pantalla el que se ha realizado la conexión con la base de datos. Por ejemplo, un mensaje para que nos quede claro que se ha realizado la conexión con la base de datos, ¿vale? Esto no hace falta ponerlo, y de hecho en una aplicación en producción no se ponen este tipo de print, porque si no saldrían continuamente en la consola montones de mensajes que no tienen sentido. Aquí lo hacemos para ver que se está ejecutando todo correctamente. Y ahora aquí en el catch pues capturaremos esa excepción, y lo que hacemos es pues simplemente imprimir en la consola ese error para que nos dé una idea de que nos ha fallado. Bien, y aquí pues cogemos el evento que es E, y podemos coger por ejemplo getClass para que nos diga en qué clase se ha producido el error, y dentro de getClass pues podemos poner getName, por ejemplo, que estará por aquí, que nos diga el nombre de la clase. Aquí nos dice el nombre de la clase en la que se ha producido la excepción, ¿vale? Y también pues bueno, podemos poner alguna información adicional para que nos diga el mensaje de error en concreto. Cogemos la excepción y getMensaje. Bien, así tenemos aquí la clase que ha dado el error y el mensaje de error exacto para esa clase. Vale. En el caso de que dé un castañazo, pues hacemos una salida al sistema operativo. Pues le podemos dar el código que queramos. Por ejemplo, le damos un código 0, que es una ejecución correcta. Bien, pues ya tenemos creada nuestra conexión con la base de datos. Antes de hacer cualquier ejecución de cualquier sentencia SQL o cualquier otra cosa, tenemos que obtener siempre la conexión a la base de datos, que es el puente que nos va a conectar. Vale, pues ahora vamos a generar un par de clases DAO, pues para un par de tablas. No lo vamos a hacer para todo, lo vamos a hacer nada más que para un par de ellas, para que veáis todo este rollo de tener que teclear toda esta historia y hacerlo correctamente. Bien, ahora vamos a definirnos una nueva clase Java aquí dentro del paquete DAO. Como hemos quedado, tenemos que definirnos, bueno, lo normal es definirse con tantas clases DAO como tipos de tablas tenemos en el modelo, y en cada uno de estos clases de Java pues incorporar todas las funciones que realicen acciones sobre esas bases de datos, como son pues las tres de siempre: la alta, la modificación y la baja: insert, update, delete. Bien, vamos a hacer esta primera, que va a ser sobre la clase tornillo. Entonces lo llamo por ejemplo DAO tornillo. Bien, dentro voy a definir nada más que una función para hacer un insert, porque si nos ponemos a escribirlo todo esto se alarga demasiado. Bien, entonces vamos a escribir una función public que nos va a devolver un long, que va a ser el ID del tornillo que demos de alta. Se va a llamar por ejemplo alta tornillo, y va a recibir como parámetros de entrada pues un tornillo que será de la clase tornillo, y lo vamos a llamar tornillo para no complicarnos mucho la cabeza. Añadimos el import a la clase tornillo. Lo veis aquí, el import. Bueno, nos sale la bombillita porque nos falta el return, pero bueno, vamos a añadírselo ahora poquito a poco. Bien, a la antigua usanza vais a ver todo lo que hay que escribir y todo lo que hay que hacer. Primero pues hay que definirnos una variable para realizar la conexión. Iniciamos a null, que no se nos olvide el punto y coma al final. Vale, aquí como siempre hay que ir añadiendo imports según nos van saliendo. Vale. Ahora tenemos que generarnos una variable tipo statement
teclear, porque aquí esto, yo tengo la chuleta delante, no, tampoco me lo sé de memoria, porque esto ya os digo que esto no se usa mucho, ¿eh? Ya esto, hombre, supongo que habrá todavía gente que trabaje directamente con esto, pero no es lo normal. Vale, vamos teniendo los imports según los vamos necesitando. Ahora pues un result set para obtener el resultado de la ejecución, que nos va a devolver una clave o varias de lo que se ha generado, y también pues lo inicializamos a nulo. Venga, y el import correspondiente. Bueno, aquí me he equivocado, lo he escrito mal y por eso me dice de generar una clase, pero bueno, no os preocupéis, esto lo eliminamos. Estas son cosas que pasan habitualmente todos los días, que vas tecleando result, me falta una T. Vale, ahora sí, result set, vale, y también me falta que la sexta es mayúscula. Venga, ahora sí, ahora ya me dio el import a Java SQL result set. Bien, estos son cosas que pasan todos los días. Vale, ya tenemos nuestras tres variables principales que necesitamos. Una para hacer la conexión, el statement que va a contener la sentencia SQL que queremos ejecutar con todos sus parámetros y demás, y el result set que nos va a devolver un conjunto de resultados de la ejecución de esa sentencia SQL, ¿vale? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es lo típico. Esto lo voy a poner, se podría hacer mucho más corto y más cutre, pero voy a poner como se ponía exactamente antiguamente para comprobar todos los errores y para hacer una cosa bien hecha, ¿no? Pues hacemos un try, porque vamos a generarnos primero una comprobación. Aquí vamos a hacer una comprobación que ya hacíamos también cuando generábamos la conexión, y vamos a comprobar que el driver de Postgres está correctamente instalado y funcionando. Era org postgresql.driver. Bien. Y en el caso de que no esté cargado, pues aquí nos saldría un error, pues que capturaríamos con un catch y pues haríamos lo que quisiéramos. En este caso, pues por ejemplo, pues vamos a poner una excepción que va a ser la excepción class not found exception, pero todo junto, la manía de automáticamente el cerebro de poner espacios. Bien, y aquí pues bueno, pues haríamos lo que fuera, por ejemplo sacar un mensaje de error, por ejemplo, no se ha encontrado el driver de PostgreSQL. Y luego, bueno, pues si quisiéramos más información, pues nos podríamos cogernos la excepción y hacer un print de la pila de ejecución, ¿vale? Y luego, bueno, como esto es un error, pues lo que hacemos es un return sin nada más para que la función vuelva hacia atrás. Bueno, en este caso no nos deja porque sale aquí que tengo que devolver un long. Pues bueno, pues podríamos devolver un -1, por ejemplo, y luego controlar eso, pero bueno, convertido a long. Entonces vamos a dejarlo sin return y se acabó. Esto va a romper por ahí y se acabará la ejecución. Vale, ya tenemos como comprobado que el driver está cargado y demás historias, y ahora pues vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es la conexión. La variable que tenemos aquí, que es conexión, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, a ver, pues va a ser igual
nuevo. Acordaros que nuestra clase conexión estaba aquí y que este conexión que hicimos público ese es el constructor de la clase, al que tenemos que llamar, y va a generar la conexión y le va a almacenar aquí en este variable c, que es la que va a contener la conexión. La hace aquí y almacena en esa propiedad de la clase. Entonces new connection, y lo que vamos a hacer es obtener esa conexión. Ya vamos a llamar a clase conexión, va a hacer la conexión con la base de datos y nos va a devolver un puntero ahí a esa conexión. Vale, ahora comprobamos que esa conexión es correcta. Pues lo típico. Comprobamos si es distinto de null, y en caso de que sea distinto de null, pues empezamos a trabajar. Bien. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una variable string para que contenga la sentencia SQL. Entonces, esto va a ser un insert, por ejemplo, y ahora vamos a inicializar este string. Entonces vamos a poner la sentencia correspondiente al insert. Venga, vamos allá. Pues será un insert into y en la tabla correspondiente. ¿Cómo se llama la tabla? Ferretería.tornillo. Bien. Entonces, ferretería.tornillo, que es la tabla correspondiente, y vamos a pasarle ahora los valores que queremos que contenga este insert. Vamos a poner aquí los nombres de los campos que vamos a almacenar. Entonces, por ejemplo, ¿qué teníamos? Cabeza, cuello, diámetro. Pues venga, aquí cabeza, cuello, diámetro. Cuidado, no nos saltemos nada. A ver, cabeza, cuello, diámetro, ¿qué más teníamos? Tipo rosca, paso, longitud. Y que no se nos olvide, cosa fundamental, es el ID del fabricante al que corresponde este tornillo. Es la clave foránea y además está con un no puede estar vacía, ¿vale? Con lo cual no se nos tiene que pasar a ponerlo. A ver, voy a copiarlo para no equivocarme al teclear, porque soy yo para eso muy hábil. Bueno, y luego nos quedaría, vamos a mirarlo también por aquí, tornillo, podemos verlo aquí también, el código, que si se lo queremos poner pues se lo ponemos, o si no, no se lo ponemos, pero vamos a ponerlo. Bien, ya tenemos insert into ferretería.tornillo, cabeza, cuello, diámetro, tipo rosca, paso, longitud de fabricante y código. Bien, ahora esto va a tener los siguientes valores y lo vamos a poner de la siguiente forma. Bien, ahora contamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores. Pues lo que hacemos es poner 8 interrogaciones separadas por coma. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Ponemos un punto y coma aquí al final para acabar la sentencia SQL y otro punto y coma aquí al final del string. Bien, ya tenemos nuestra variable SQL que contiene lo que es una sentencia insert normal y corriente. Lo que pasa es que los valores pues están sin definir. Entonces ahora lo que hacemos es definir esos valores. Vale, lo haremos ahora. Entonces ahora tenemos que coger el statement que te habíamos definido previamente y
hacerlo igual a conexión punto, buscamos prepare statement y en prepare statement vamos a buscar la opción de aquí de un string SQL y un entero que va a ser autogenerated case. Bueno, esto lo vamos a cambiar ahora y lo que vamos a hacer aquí es aquí poner statement punto y queremos que nos devuelva return generated case, como lo queréis pronunciar. Vale, cerramos ahí y punto y coma. Vale, a ver, nos pide algo más. Claro, al momento que hacemos una llamada a SQL, pues nos pide añadir el throw a la excepción SQL para poderla capturar, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a introducir en nuestro statement esa sentencia SQL y vamos a decirle al statement que lo que queremos es que nos devuelva la clave o claves generadas en la ejecución de esta sentencia, ¿vale? Que se hace con esto aquí. Esto es una variable que hay definida internamente. Vale, ahora lo que vamos a hacer es en el statement definir los valores para las variables que hemos puesto aquí, los nombres de los campos. Y entonces pues esto se hace con un set y añadir a cada valor el tipo correspondiente. El primero, vamos a verlo, es la cabeza, que es un varchar. Entonces vamos a hacerlo. Entonces será un set string tenemos que poner el índice, es decir, el número del campo en la secuencia que hemos puesto aquí arriba, que en este caso será el 1, que es el primer campo, que es la cabeza, y el contenido que queremos ponerle. Por ejemplo, va a ser una cabeza de tipo hexagonal. Bueno, tenía las mayúsculas puestas y me ha salido del revés, pero bueno. Un tornillo de cabeza hexagonal. Bien, esto hay que hacerlo uno a uno por todos los campos que tenemos arriba. Entonces, el siguiente, que es cuello, como no me sé el tipo muy bien porque no es de cabeza, lo podemos mirar en cualquiera de los dos lados. Cuello es un entero, vamos a mirarlo aquí que es más fácil. Cuello y diámetro son enteros, vale. Entonces nos volvemos aquí, vamos a copiar un poco esta sentencia para que nos sea más fácil teclear. Bueno, ahora tenemos un entero, pues entonces el set será distinto. Será un set integer, set int, y será el parámetro será el 2 y el valor pues tiene que ser un entero. Entonces le vamos a poner, no me acuerdo ya lo que era, el cuello y el diámetro. Vale, pues va a tener un cuello, por ejemplo, de 10 milímetros, por ejemplo. Vamos a poner este será también el diámetro, pues entonces este será el valor 3, ¿lo veis? 1 cabeza, empezamos a cortar a partir del 1, no del 0. 2 el cuello, 3 el diámetro, que es un tipo también entero, y le ponemos diámetro de 5 milímetros, por ejemplo. Bien. Y esto pues tenemos que hacerlo por todos los valores que tenemos aquí. Bueno, en concreto esto no sería así, porque hemos recibido un tipo tornillo. Entonces aquí lo lógico sería hacer un tornillo y coger la cabeza, por ejemplo, que esto es como deberíamos de hacerlo, pero no va aquí, me he equivocado, y la cabeza del tornillo, a ver, la cabeza del tornillo en concreto va en el campo 1. Vale, eso iría aquí. Aquí iría tornillo cuello. Bien,
porque realmente lo que hace esta función es, acordaos que le pasamos como parámetro un tornillo y queremos que lo inserte en la base de datos. Si quisiéramos poner valores directamente, pues haríamos lo de antes, poner el número, el texto o lo que fuera, pero en este caso es así. Tornillo, ahora viene el diámetro, vale. El diámetro, luego viene el tipo de rosca, que es tipo de rosca, es un string. Entonces, vamos a poner varias líneas y nos ahorramos tiempo. Este será el 4 y será hemos quedado que este es el tipo de rosca. A ver, que he puesto varios puntos. Tipo de rosca aquí, bien. Y me falta un paréntesis que me he comido. Vale. Aquí tenemos el 5, el 6, el 7 y el 8. Bien, tipo de rosca. Ahora paso, creo recordar que era un entero. Lo comprobamos. Paso es un entero pequeño, longitud un entero, y luego tenemos el fabricante y el código, o sea, enteros. El set int, otro set int. Vale, entonces tenemos aquí que este sería el 5 después de tipo rosca, paso. Paso. Bien, paso. Luego longitud. Bien, longitud, el ID del fabricante, que es el ID, supongo que será un tipo serial. Sí, aquí pone un entero, pero en vez de un entero vamos a poner un long, porque será un entero largo. Ahora mismo no sé si esto lo permite, vamos a ver. Sí, long, que va a ser el ID del fabricante, ¿vale? Esto lo voy a acabar y el resto voy a escribir la función fuera de vídeo para que veáis todo lo que es, porque si no esto es larguísimo y se aburre un montón. Entonces voy a acabar de poner aquí el tornillo con su ID de fabricante. Vale. Y el último, que es el código, el 8, que es un string. Vale. Y con esto ya tendríamos definida toda la sentencia SQL, ¿eh? Su insert, su tabla, todo el nombre de los campos y los valores correspondientes a esos campos, ¿vale? Bien, ahora fuera de vídeo voy a acabar de escribir toda la función porque todavía queda un rato largo. Esto para que os hagáis una idea de todo lo que se tarda. Hombre, esto no siempre te lo tecleas entero, ya tienes hecho otro ejemplo por ahí. Copias, pegas, pero evidentemente todo lo que es este bloque de aquí hay que hacerlo siempre, ¿eh? Este bloque no nos libramos de él. Vale, voy a cortar, acabo de escribir toda la función, os la muestro y seguimos viéndolo, ¿vale? Venga. Bueno, ya hemos acabado de preparar toda la función y de escribir todo lo que tenemos que escribir. Os lo comento así de forma rápida. Nos habíamos quedado justo aquí. Habíamos definido todos los parámetros para la llamada insert. Luego hacemos un execute update sobre el statement.
y nos devuelve un entero que son el número de filas que se han visto afectadas por la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces luego comprobamos, preguntamos si el número de filas es cero. Si es cero, si no se ha modificado, ni se ha insertado, ni se ha hecho nada sobre una fila, pues bueno, pues lanzamos una nueva excepción diciendo que error dando alta al tornillo, no existe filas afectadas. En el caso de que sí que existan filas aceptadas, lo que hacemos es recoger en claves, que lo hemos definido aquí, que es un de tipo long, porque es la clave es un serial. Cogeremos el statement, el get generated case. Acordaros que lo habíamos puesto aquí arriba, aquí en el statement, return generated case. Vale, si existe el siguiente dentro de claves, porque claves, acordaros que era un result set, no un long como he dicho antes. Entonces, si existe, pues mandamos un mensaje a la pantalla de se ha insertado el registro con el identificador, pues claves getLong de 1. Vale. Y asignamos a clave, que es lo que va a devolver esta función, ese valor del ID, que es de la fila que se ha insertado. Si no, pues damos otro error, con un throw, una nueva excepción SQL, diciendo error dando de alta al tornillo, no se ha generado clave. Bueno, y aquí finalmente, esto todo viene de la cláusula try de aquí. Si finalmente lo que hacemos es comprobar si el result set, el statement y la conexión siguen abiertas, y en todo caso la cerramos. No conviene dejar conexiones abiertas porque eso al final hará que nuestra aplicación acabe rompiendo. Eso va acumulando ahí memoria y consumiendo recursos de la base de datos. Lo cerramos todo. Y nada, y devolvemos la clave generada. Entonces lo que hemos hecho ha sido también ponernos aquí en el ejecutable directo de este programa de Ferretería Clásico. Nos hemos definido un tornillo de la clase tornillo y hemos insertado pues unos valores, el tipo de cabeza, que si la rosca, el código y demás. Nos hemos puesto una variable tipo long, que es la clave, y con clave le hemos asignado llamando a la función de dado tornillo alta tornillo, pasándole como parámetro este tornillo que hemos generado. Y al final pues nos devuelve la clave del nuevo tornillo. Bien, pues esto que veis aquí, toda esta función, que es para hacer nada más que un insert en la tabla tornillo, pues habría que escribir una función equivalente a esta de alta tornilla por cada una de las tablas que tenemos en este modelo. En este caso tenemos tornillo, tenemos fabricante, tenemos cliente y tenemos la que se ha generado con la relación. Son 4 tablas. Habría que escribir esta función por 4. Pero imaginaros que no son 4, que son 200 tablas. Imaginaros el trabajo que supone y las horas de teclear código, aunque bueno, lo normal es coger y hacer un copy-paste, pero claro, tienes que poner todos los valores correspondientes a todos los campos de la base de datos, que eso va cambiando de una tabla a otra. Con lo cual, imaginaos el trabajo, esto para el alta. Luego tenéis que, para el insert. Para el update tenéis que escribir otra función y para el delete otra función. Con lo cual, imaginaros la cantidad de trabajo solo escribiendo código para cada tabla por las 3 funciones básicas. Es un trabajo largo, son muchas horas escribiendo código. Bueno, vamos a comprobar que esto funciona. Nos va a dar primero un error porque algo no hemos hecho bien, pero bueno, así lo vemos. Bien, ejecutamos y ¡pum! No se ha encontrado el driver de Postgres. Acordaros de que habíamos puesto aquí la comprobación, aquí en el tornillo, de si no existía esa clase, pues lanzábamos este error. Y es porque en el proyecto, pues en propiedades, siempre hay que añadir la librería que contiene el driver JDBC de Postgres. Lo he dejado así porque como no lo habíamos comentado, pues para que lo vierais. Simplemente añadimos la librería al proyecto. Vale, y ahora ejecutamos y nos devuelve un error porque dice lo siguiente: error insertando o actualizando en la tabla tornilla, porque viola la clave foránea de fabricante. Este error, ¿por qué nos ha dado? Porque no tenemos ningún fabricante definido en la base de datos, cosa que hemos dejado así también a propósito. Vale, aquí simplemente nos generamos un fabricante cualquiera, con cualquier tontería, porque no sirve para nada más. Vale. E
insertamos un fabricante con la clave 1. Bueno, esto está preparado ya porque aquí, curiosamente, ya hemos puesto que este valor de aquí, que es el de la clave del fabricante, va a ser el 1. Bien, pues ya ahora sí que está todo listo para la ejecución y ejecutamos y aquí veis la salida. Se realiza la conexión con la base de datos, se ha insertado el registro con ID2 y la clave del nuevo tornillo es el 2. Y ahora pues nos venimos aquí a tornillo y vemos efectivamente aquí está nuestro tornillo con el ID2, hexagonal, 12.5, rosca, la clave del fabricante y su código correspondiente. Bien, pues esto que habéis visto es como se programaba antiguamente antes de que aparecieran frameworks como Hibernate, que nos abstraen y nos reducen mucho este trabajo. Ahora vamos a hacer este mismo proyecto, pero con Hibernate, para que veáis. Simplemente en este caso es muy sencillo, son 4 tablas y es relativamente poco trabajo el que ahorra, pero imaginaos que siempre os lo digo para un proyecto grande. Bueno, pues vamos a cerrar por aquí todo. Bueno, esto se va un poco porque tengo el ratón un poco estropeado, el botón del ratón está un poco que falla y se vuelve un poco loco a veces, no os preocupéis. Bien, y ahora vamos a generar el mismo proyecto, ferretería, pero con Hibernate, para que veáis la cantidad de trabajo que nos ahorramos. Bueno, pues vamos a hacer ahora mismo nuestro proyecto ferretería con Hibernate. Bueno, definimos un nuevo proyecto, igual Java aplicación. Siguiente, le vamos a llamar ferretería Hibernate. Vale. Bien, en el caso de este, como es un proyecto que es una aplicación Java normal, no es una aplicación web. En la aplicación web ya os lo enseñé. Cuando defines que tiene Hibernate, pues ya automáticamente le pones las librerías y te sale la configuración y todo. Aquí hay que hacerlo a pelo, pero es tan sencillo como venirse a las propiedades del proyecto, a librerías, que como veis no tenemos ninguna, y añadirnos las siguientes. Bien, primero esta que pone Hibernate 4.3x. Tenemos que añadirnos la de persistencia. Persistencia JPA 2.1 y por supuesto, como no, el driver de Postgres. Bien, esas 3 librerías son necesarias para que funcione nuestra aplicación con Hibernate o Hibernate, como le queréis llamar. Vale, ok, ya le hemos añadido. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Primer paso, tenemos que tener hecha la conexión con la base de datos. Es muy recomendable y es mucho más cómodo. Vale, metemos la contraseña y bien, hacemos la conexión en NetBeans, porque Hibernate va a coger el usuario y la contraseña de aquí, de esta conexión. Bien, aquí tenemos por ejemplo el tornillo y podemos incluso ver lo que existe en tornillo. Ejecutamos, ¿ves? Aquí tenemos el tornillo que hemos añadido antes con la aplicación tipo clásico. Vale, volvemos aquí a proyectos, vamos a cerrar esto. Y por ejemplo en paquetes fuente decimos nuevo y buscamos en otros. En categoría nos vamos a Hibernate y el primer asistente que tenemos que ejecutar es el configuración, el asistente de configuración. Siguiente, nos sale aquí hibernate.cfg, es el fichero que va a generar, que contiene la configuración de Hibernate. Siguiente, seleccionamos la base de datos sobre la que hemos hecho la conexión y le damos a finalizar. Vale, aquí tenemos el fichero cfg.xml. Podemos verlo así en vista de diseño o ver el fuente. Es un fichero XML, normal y corriente, con sus tags, sus propiedades y su contenido. Bien, veis, aquí nos ha puesto ya la conexión con el driver JDBC que pusimos en la aplicación clásica, su usuario y su contraseña. Ese es el primer paso. El siguiente paso, también podemos hacerlo por ejemplo en paquetes fuente. Nos vamos a otros, otra vez a Hibernate. Es el asistente de ingeniería inversa. Vamos a siguiente. El fichero se va a llamar hibernate.reven y nos va a crear este fichero, hibernate.reven.xml. Le damos a siguiente, se conecta a la base de datos y veis, nos saca las tablas de la base de datos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos añadir una, varias, todas, lo que queramos. Normalmente lo que hacemos es añadir todas las tablas. Y le damos a finalizar. Vale, aquí nos ha creado este fichero
hibernate.reven.xml, donde tiene la base de datos que es almacén, el esquema y las tablas. En este caso nos las ha mapeado todas: tornillo, cliente, fabricante, y la de la relación que había entre cliente y tornillo. Y aquí en Hibernate CFG XML todavía no ha tocado, pero ahora ya veréis cómo se modifica. Y el siguiente paso, ahora sí que nos vamos a crear aquí un nuevo paquete Java, el ClassesDB, para introducir aquí las clases correspondientes a la base de datos. Y sobre este vamos a ejecutar otro asistente más de Hibernate, el Mapping Files and Pojos. Siguiente. Bien. Nos coge como fichero de configuración el Hibernate cfg.xml, el de la ingeniería inversa, el reven.xml, y debemos marcar que utilice como parámetros generales el JDK5 y finalizar. Veis aquí que dice generando y hop. Aquí en el Hibernate CFG veis que nos ha añadido 3 líneas que se corresponden con las 3 tablas básicas: fabricante, cliente y tornillo. Y aquí en el paquete ClassesDB nos ha generado las clases correspondientes a las 3 tablas básicas: cliente, fabricante y tornillo. Si abrimos cliente, pues veremos que cliente como propiedades tiene el ID de cliente, el nombre, dirección, teléfono, fax, email y contacto. Y por último tiene un último atributo que es un set de tornillos. ¿Por qué ha hecho esto? Porque en nuestra relación había aquí esta relación 1N de fabricante a tornillo, y entonces lo que hace Hibernate, esto lo veremos ya en más detalle ya en el siguiente vídeo, es al trasladar una clave foránea, lo que hace es añadir un atributo de este tipo, que sería un conjunto de tornillos, un conjunto de elementos de tipo tornillo que están relacionados con un fabricante en concreto. Bien, en este caso es el cliente, pero con el fabricante es igual, lo veis aquí, con el fabricante y el tornillo que tiene con los clientes para hacer la relación MAN. Bueno, además de estos 3 ficheros Java, nos crea 3 ficheros hvm.xml, bien, donde define pues los atributos: el nombre de tipo string con su longitud, la dirección con su longitud, el teléfono, fax, en el que vamos a ver por ejemplo tornillo, que es más variado. ¿Lo veis? Aquí tornillo tiene string, entero, string, un short que es un entero corto, otro entero. Bien, aquí son las propiedades que definen los atributos de la tabla. Vale. Bueno, pues como veis, en estos 3 sencillos pasos ya hemos generado todas las clases de la base de datos. Acordaros lo que hemos tardado en hacerlo en la versión clásica, que creo que lo hicimos simplemente para una tabla. Lo tenemos aquí, vamos a verlo. Bueno, lo hicimos para las 3. ¿Lo veis? Es básicamente una estructura equivalente, que tardamos un montón en generar esos 3 ficheros. Aquí automáticamente Hibernate nos lo ha hecho de un tirón 3, pero bueno, si hubieran sido 200, pues 200 o 500 son las tablas que hubiera hecho falta, sin tener que teclear absolutamente nada de código. Este es uno de los ahorros muy importante: el poco tiempo que se tarda en generar todos los ficheros equivalentes con las tablas de la base de datos. Bien, ahora pues vamos a hacernos un DAO. Entonces nos creamos un nuevo paquete dentro de fuentes que se va a llamar DAO, igual que en la otra aplicación. Bien, y dentro de DAO podemos hacer una nueva clase Java, pero que le vamos a llamar DAO. Bueno, en este caso esto es una costumbre propia, DAO general. Ahora os explicaré por qué lo llamo DAO general. Podéis llamarlo vosotros como queráis. Bien, vamos a definirnos una función que nos permita hacer un insert dentro de una tabla. Bien, pues ¿cómo lo haremos? Vamos a definir una función. Bueno, en este caso va a ser una función void, no nos va a devolver nada. Le vamos a llamar alta, y esta función va a recibir como parámetros un objeto object, un objeto cualquiera, no es un objeto. La variable object, o sea, la clase object, es para contener cualquier tipo de objeto, que le vamos a llamar objeto, pero bien escrito. Bien,
ya tenemos aquí nuestra función. Y dentro, bueno, se me ha olvidado un paso, ahora que me acuerdo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de aquí dentro de DAO. Falta un último asistente en Hibernate. Vamos a otros, a Hibernate, y nos falta el Hibernate util.java. Vale. Aquí viene una descripción más o menos de lo que es, pero bueno, lo vamos a generar y os lo explico. Vale. Este Hibernate útil pues es equivalente a la clase conexión que teníamos en la aplicación clásica. Lo que va a hacer va a ser generarnos una sesión con esta session factory, que será una sesión de acceso a la base de datos, a la que tenemos que referenciar para hacer cualquier llamada. Él automáticamente nos genera esa conexión. Acordaros que la tuvimos que hacer manualmente en el otro ejemplo. Bien, pues entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es definirnos de un tipo sesión, una sesión de conexión a la base de datos. Vale. De este tipo. De tipo New Hibernate útil. No, lo voy a abrir para que lo veáis. Tenemos aquí. Vale. Punto get session factory para recoger la sesión que se crea y get current session. Vale, aquí tendremos que hacer un import a esa clase org.session y con esto ya tenemos un puntero, una sesión de acceso a la base de datos. Bien. Siguiente paso. Hacemos un try para asegurarnos que ante posibles errores no tengamos problemas. Y sobre la sesión hacemos un begin transaction para indicarle que vamos a iniciar una transacción dentro de la base de datos. Ahora lo siguiente es dentro de sesión. Lo que hacemos es un save. Aquí tenemos función save or update. En este caso va a ser un save, es decir, va a ser un insert puro. Luego ya veremos cómo funciona el insert update. Bien, que recibe como parámetro un objeto cualquiera. Entonces ahora, una vez que tenemos en la sesión puesto definido cómo salvar el objeto, pues hacemos, pero en castellano, la siguiente opción es get transaction. A ver, que no me sale por aquí. Ay, perdón, es que me he equivocado aquí, no me sale. Aquí, get transaction. Sería como, y ahora dentro de get transaction hacemos el commit. Aquí hemos definido empezado la transacción, la definimos y hacemos el commit de esa transacción, que es un save. Bien, ya está, ya hemos acabado. Ahora simplemente lo que hacemos es un catch para recoger posibles errores. Que se hayan podido producir. Y entonces, bueno, en el caso de que se haya producido un error, pues el típico mensaje de error. Pues diciendo que se ha producido un error. Al insertar. Al insertar el objeto y si por ejemplo queremos más información, podemos poner, si queremos saber exactamente qué objeto es, sobre qué tabla estamos trabajando, pues ponemos un get class, por ejemplo, y ya está. Y en este caso de que se haya producido un error, es importante, como siempre, en la sesión hacer un get translation
y dentro de esta transacción un rollback, ¿vale? Es decir, deshacer la transacción, ¿vale? Acordaros que en base de datos siempre se intenta hacer una transacción y en caso de cualquier error hay que deshacerla, ¿vale? Que no queden inconsistencias en la base de datos. Bueno, pues ya está. Esto ya tenemos nuestro dado general, una función que da de alta, pero que da de alta cualquier objeto, es decir, con una sola función podemos dar de alta un cliente, un fabricante o un tornillo. Esto significa que no tenemos que escribir, como habíamos comentado en la aplicación tradicional, una función de alta por cada tipo de tabla. Aquí, con simplemente esta función, vamos a poder insertar un objeto cualquiera. Bien, vamos a verlo ahora en funcionamiento. Como veis, ya nos hemos ahorrado otro montón de trabajo. Número 1, generación de clases desde la base de datos. Número 2, generación de funciones de inserción, de actualización y de borrado. En Hibernate, con una sola función podemos hacerlo todo, una función para cualquier tipo de objeto. Bien, pues ahora nos quedaría en Ferretería Hibernate, pues lo primero que tenemos que definirnos es un tornillo. Vamos a aprovechar que lo teníamos ya hecho aquí, por eso lo hicimos así al final. El definirnos esto de aquí, el tornillo, para ahorrarlo aquí, y hacemos lo mismo. Bien, nos definimos un tornillo. Haremos en este caso, la clase es tornillo con T mayúscula y tendremos que hacer el import correspondiente, y aquí también una T mayúscula, porque Hibernate siempre genera, lo veis, las clases con mayúsculas. Bueno, aquí nos dice que si queremos separar la declaración de eso, pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Y aquí da un error ahora que no sé cuál es. Vale, una cosa que hace Hibernate, que no os he explicado, es que genera por cada clase 3 constructores. Un constructor vacío, o un constructor que contiene la clave primaria de la tabla y las claves foráneas, en este caso la de fabricante, y un constructor con absolutamente todos los atributos. ¿Veis? En este caso que tenemos aquí, como tendríamos que añadir un valor que sería el ID, pero claro, no están en el mismo orden, y por eso nada. Claro, fabricante, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarlo de forma de generación. Nos generamos el tornillo vacío, bien, así, sin problemas, y lo que hacemos es asignarle valores, ¿vale? Pues la cabeza, vamos a ponerlo plana, por ejemplo, por poner una cosa. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar tornillo. Y venga, vamos a definir sus... En clientes tenemos que poner un cliente. Esto es una cosa muy peculiar. Acordaros de que aquí, cuando estábamos en el clásico, simplemente poníamos aquí el ID del cliente en concreto. Bien, aquí en Hibernate, como en tornillo, el fabricante, perdón, no el cliente, me he equivocado, este es el fabricante, el 1. En tornillo fabricante es de tipo fabricante. Entonces tendremos que definirnos aquí para poder asignar un objeto de tipo fabricante. Bien. Y asignarle un valor. Como también tendremos un constructor vacío y decimos que con que le pongamos el ID es suficiente.
y decimos que el ID es 1, ¿vale? Y ahora aquí en fabricante le asignamos ese fabricante que tenemos. Vale, ya está. Vamos a definir alguna propiedad más. Cuello es un integer, pues ponemos 13. Diámetro, que es otro integer, 6. Y por ejemplo longitud, no vamos a poner todos los parámetros para no enrollarnos mucho, 20. Bien, ya tenemos aquí definido nuestro tornillo. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es llamar a la función alta y le pasamos como parámetro nuestro tornillo. Vale, aquí tendremos que hacer un import. Me he equivocado y en vez del import he creado una clase. Vale, no pasa nada, lo borramos. Bien, pues ya tenemos finalizado nuestro programa. Como veis, hemos tardado muchísimo menos. Y eso que os recuerdo, insisto, en que es una base de datos muy sencilla de prácticamente nada más que 4 tablas y 2 relaciones. Entonces ya habéis visto ahora mismo el tiempo que te ahorras. Bien, pues vamos a ejecutarlo y vemos a ver si funciona o no. Bueno, pues vamos a probar la ejecución de nuestro pequeño programa de inserción de tornillo con Hibernate. Bueno, os comento que antes que fuera de grabación, pues he borrado de aquí de la tabla de tornillo todo lo que existía para que veamos que se inserta correctamente, y he hecho unos retoques por aquí que ahora os comentaré un poco por encima, ¿vale? Venga, ejecutamos y aquí empiezan a aparecer un montón de cosas en rojo. No os asustéis, aunque esté en rojo no significa nada extraño. Estos son los logs de Hibernate según va inicializándose, cargando módulos. Cuando hace la conexión, por ejemplo, de la base de datos, veis aquí viene el usuario y la contraseña no se muestra. Cuando carga el driver y la conexión con el servidor de base de datos y demás. Entonces, aunque sale en rojo aquí, no deis ninguna importancia. Y aquí, bueno, pues salen unas líneas que indican las operaciones que está haciendo. Esto luego lo explicaré. Vamos a comprobar que se ha insertado correctamente el tornillo. Efectivamente, aquí lo tenéis. Y de tornillo, cabeza plana, cuello entero, diámetro, todo. ¿Habéis visto? Bien. Vamos a añadir una cosita más. Acordaros de que en el programa que era Ferretería Clásico, al final pues sacábamos la clave del tornillo. Esa clave del tornillo que obteníamos al ejecutar la asistencia SQL. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la clave del tornillo, Hibernate lo que hace es, como le pasamos un objeto como parámetro para hacer el arta, que es este objeto tornillo, pues dentro de ese propio objeto tornillo, en su propiedad ID, le mete el ID y se queda ahí. Con lo cual, si quisiéramos ver el ID asignado, pues simplemente sería irnos a la propiedad ID del tornillo y sacarla por pantalla. Vamos a comprobarlo. Vamos a dar de alta tu tornillo. ¿Veis? Y aquí está, el 7. No le he puesto ningún texto y sale ahí el 7. Y entonces ahora si nos vamos aquí y comprobamos, el tornillo que hemos insertado es con el ID 7. Bueno, ya hemos visto lo que queríamos ver en este vídeo. Queríamos que vierais una comparativa del trabajo que suponía hace años hacer una aplicación que trabajara con base de datos, en la que había que generarse todas las clases, todas las funciones y todo pues un poco a pelo. Y para que veáis un poco las grandísimas ventajas que ofrece Hibernate a la hora de ahorrarnos muchísimo trabajo. Cuidado, porque Hibernate también tiene lo que yo llamo trampas, es decir, hay cosas que no funcionan muy correctamente. No sé por qué, sobre todo Hibernate con Postgres. Hibernate con Oracle se ve muy bien y prácticamente todo funciona perfectísimamente y sin ninguna complicación, pero en Postgres, pues ya lo veremos en el siguiente vídeo, hay una serie de cosas que retocar y que no acaban de funcionar. No sé, hay una relación ahí amor-odio entre los dos que yo no encuentro explicación, pero bueno.
Entonces en el próximo vídeo pues lo que haremos será ver, hemos visto muy rápido cómo se generaban con los asistentes el fichero de configuración de Hibernate, el CFG, cómo se generaba el Revenge y cómo se generaban las clases y el Hibernate útil. En concreto, mira, aquí en el Hibernate CFG pues yo he añadido una serie de propiedades que veis por aquí, que bueno, que ya explicaré cuáles son y que son imprescindibles poner para que el programa funcione, ¿eh? Si lo ponéis como lo hemos hecho en el desarrollo del vídeo no os va a funcionar, os dará errores. Hay que añadir una serie de propiedades aquí en el Hibernate CFG para que funcione correctamente. Pero bueno, eso ya lo emplazamos para el siguiente vídeo en el que ya empezaremos a ver un poquito más Hibernate por dentro y sus propiedades y cómo configurarlo un poquito mejor, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que no os haya resultado muy pesado y queremos veros por aquí en el próximo vídeo, que espero que no tarde tanto como este. Esperamos que podamos grabarlo por lo menos en el mes que viene, una cosa así, ¿vale? Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí.